Amigos, buenas noches. Un día más nos encontramos con vosotros. Como siempre, intentamos que este pequeño periodo de tiempo sea agradable. Para nosotros lo es, porque si nos estáis viendo quiere decir que algo estamos transmitiendo. Lo que sí, esta noche a la invitada, la conocéis más que de sobra, pero lo que antes de empezar, sí quiero dejar claro que lo que vamos a hablar, lo que vamos a transmitir, son cosas genéricas, no específicas, porque para todo el mundo, aunque parezca que es lo mismo, no, son diferentes. Yo siempre digo y he dicho que la aspirina a todo el mundo no la siente igual, pues aquí estamos en el mismo caso. Nuestra invitada no es otra que doña María Jesús de la Puente García Gangea. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Como siempre, agradecer que nos atienda. Yo creo que ya estamos abusando un poquito, pero bueno, mientras que podamos, yo creo que es un servicio que le hacemos a los demás, y es de estar un ratito acompañado. Y sobre todo, aquellas personas mayores que están mucho tiempo delante de la televisión, eso les viene bien, que es irla informando. Pero por eso he dicho antes que una cosa es la información y otra cosa que después al final quiero hacer unas preguntitas que nos han puesto, pero no la voy a hacer del tirón, a ver si la puedo desgranar, porque si no, no nos enteramos. Es que hay que tener en cuenta que en derecho no son 2 más 2 son 4, sino que hay muchos aspectos que puede incidir en el caso y que lo hacen completamente diferente a otro caso que una persona ajena al derecho considere que es el mismo. Bueno, ¿cómo es posible esto? Si a mí me han dicho esto, ¿cómo a ti te dicen esto? Pues mire usted, porque hay circunstancias alrededor de las cuales eso hace que cambie, pues totalmente, o no totalmente, pero sí que cambie. Por eso siempre es bueno que mi vecino dice que siempre tenemos que tener un buen vecino, que es el que nos ayuda, que nos hace, pero muchas veces, por tanto, ayuda a no meter la pata. Pues sí. Porque a mi prima le pasó esto, porque a mi prima dijeron, no, mire usted, su prima tenía un caso y su caso es completamente diferente, aunque usted cree que es igual. Diferente. Bien. Y además ahí tenemos aquí unos magníficos profesionales y bien se puede ir a la notaría a informar o bien a dichos magníficos profesionales, que no me refiero a otras personas, sino a los abogados, que a Marchena puede estar muy orgullosa de los que tiene y que en un momento dado nos puede resolver. No nos podemos quedar en estos casos con lo que nos pueda decir el vecino, pues porque, hombre, es como, voy a poner un ejemplo, muy tonto, pero yo creo que se me va a entender. Una tortilla francesa. La tortilla francesa, cada cual lo hace de una manera. Hay quien la hace muy hecha, hay quien la hace muy jugosa, hay quien la hace que el huevo prácticamente. Ah, no, es que yo la tortilla francesa la hago tal. Pues si una cosa tan sencilla de hacer como es una tortilla francesa, cada uno lo hace de una manera, pues imaginémonos cada caso de la vida que reúne distintas circunstancias, aunque parezcan semejantes. En este caso, señores, para algo están los profesionales y la notaría y los profesionales. Bien, pues es que la herencia, como he hablado ya 2 veces de la herencia, y tiene tanta y nos llama tanta, y oye, pues mira, en este es el enlace, miradlo aquí, miradlo. Hablamos también un poquito de las AFO, que hoy no vamos a tocar la AFO porque no va a tiempo, y como eso todavía se está cocinando la AFO, está todavía. Está trabajando el ayuntamiento. Efectivamente, pues ya lo diremos, llegará su momento que hablemos de ello. Entonces, vamos primero a ver si algunos conceptos que no. Eso de un heredero ad intestato, ¿eso qué es lo que es? Eso suena mal. Bueno, puede sonar mal, pero no, es muy sencillo. Vamos a ver. Toda persona tiene que ser llamada a una herencia, puede serlo de 2 maneras. Mediante testamento, que es el heredero testamentario, o simplemente que la persona causante, es decir, el fallecido, no haya dejado testamento. Entonces, ¿quién designa esos herederos? Los designa la ley. Y se designa heredero ad intestato, que se hace mediante requerimiento al notario. Una persona comparece, requiere al notario para que designe las personas designadas, llamadas a la sucesión de X, ¿vale? Hay prueba documental, hay prueba testifical
se cierra ese requerimiento, se esperan 30 días, son 20 días, pero entre días hábiles y días inhábiles al final se convierten en 30 días, y el notario termina dando un juicio de notoriedad de que los herederos llamados, según la ley, son X. Esa persona no es ni más ni menos que un heredero ad intestato, es decir, sin testamento. Y una vez que el notario ha dicho, estos son los que tienen derecho, ya tiene su... Es como si hubiera testamento y automáticamente a la partición de herencia. Efectivamente, como si el causante hubiese dado un testamento ya. Exactamente, más o menos. Bien. Salvando las distancias, pero más o menos. ¿Y albacea? Albacea es la persona designada por el testador para que cumpla sus voluntades, para que ejecute su deseo y lo que él haya dejado en el testamento. Este albacea tiene una serie de rasgos característicos, como que es: 1. Es un cargo voluntario, como tal ha de ser aceptado en el plazo de 6 días desde que tuvo conocimiento del nombramiento. Bien, puede ocurrir que tenga conocimiento en vida del testador, puesto que no en balde el testador designa a esa persona por la confianza que le aporta. Entonces, 6 días desde el fallecimiento del testador. Es el plazo que tiene para aceptar o renunciar a su cargo. Segundo, es un cargo temporal, es decir, no es definitivo. El testador le establecerá un plazo que podrá prorrogar por X para que pueda cumplir su voluntad, pero es temporal. Es un cargo testamentario, es decir, es designado sí o sí por el testador. Bien, esa persona puede ser una o varias. Si son varias, pueden ejecutar su cargo, o ejercer su cargo, mejor dicho, de manera solidaria o de manera mancomunada. Es decir, todos juntos y de la mano. ¿Qué pasa si los albaceas no están de acuerdo en lo que están decidiendo? Bueno, pues lógicamente la mayoría será la que ejecute el tema. Es decir, en un caso concreto no estamos de acuerdo, que votan unos, que votan otros. Bueno, pues la decisión de la mayoría será la que valdrá. Así, a grosso modo, porque claro, estamos en unas figuras que, bueno, sí, no, pues que es un solo tema en la oposición de notaría, de lo que es el tema del albaceazgo. Imagínense de desgranar el aspecto, claro, en 5 minutos. Eso es, que es una cosa general. Y en algún testamento que pone, nombro, albacea, contador, partidor, comisario, eso suena ya demasiado, ya el máximo, ¿no? Sí, vamos a ver. La diferencia entre albacea y contador partidor es muy sencilla. Albacea es la persona que ejecuta la voluntad del testador. Contador partidor es la persona que divide la herencia, hace la partición, bien porque el testador lo ha designado así y es su deseo. Muchas veces se da esta figura, y además yo la aconsejo, en el tema de matrimonios con hijos menores de edad, porque la ley ve con prevención a la figura del progenitor con relación a los hijos. Entonces, si queremos dividir la herencia de una manera distinta a la que nos vendría dada por ley, si no tenemos la figura del contador partidor, vamos a tener que ir al juez a decirle: mire usted, nómbreme un defensor judicial. Una vez que se ha nombrado el defensor judicial, junto con el cónyuge, va a hacer la división de la herencia. Una vez que se ha hecho la división de la herencia, volvemos al juez, y el juez aprueba esa división de la herencia. Bien, pues todo eso que conllevaría no solo papeleo, sino gastos, se solventa muy fácil con un contador partidor. Contador partidor que puede ser de 2 maneras. 1, nombrado en el testamento. Entonces, este contador partidor lo que hará, imaginémonos el caso de que, bueno, desgraciadamente todo lo tenemos en la mente. Y tenemos en la mente el accidente que acaba de haber de avión, donde se han matado 71 personas. Entre ellos seguro que hay menores de edad, o sea, herederos menores de edad. El testador ha nombrado el contador partidor. Este contador partidor podrá decir: bueno, vamos a ver, ¿cuál es el bien del tema?
El bien del tema es que las deudas se las dé al cónyuge para que el cónyuge las pueda pagar, le dé bienes a cambio de esas deudas, porque el activo y el pasivo tienen que dar el derecho del cónyuge, es decir, si el cónyuge tiene 10, le doy 10 de deudas, pues le voy a tener que dar 20 de bienes. Y el resto se lo voy a dejar a los hijos. Eso, nombrado un contador partidor, es sencillo. Sin nombrar un contador partidor, eso hay que ir a, como ya he dicho, a nombrar defensor judicial, hacer partición y que el juez la apruebe. Y otra preguntita de esta para entrar después en el tema. ¿Heredero y legatario? ¿Alguna diferencia ahí? Porque no se pondría papeles, ¿no? Sí, hay diferencia entre el heredero y el legatario. Vamos a ver. El legatario es aquella persona llamada a título particular, entendiendo por título particular, ¿vale?, el que se le deja un bien concreto, una parte alícuota, etcétera. El heredero, sin embargo, es a título universal, es decir, en todos los bienes de la herencia de los que el testador no haya dispuesto de otra manera. Claro, el legatario no responde de las deudas, el heredero sí. Ahora bien, esto hay que ver cada caso concreto, como ya hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una herencia en la que haya herederos forzosos que una herencia en la que no haya herederos forzosos. Si en la herencia hay herederos forzosos, habrá que ver si en los legatarios, o sea, los legados, están violando o no están violando lo que es la legítima. El artículo 813 del Código Civil dice que la legítima es intangible, no pudiéndose establecer carga o gravamen ninguno sobre ella, y que la ha de recibir íntegra el heredero forzoso. Por lo tanto, si eso no fuera así y el heredero forzoso pidiera su complemento a la legítima, cuyo artículo 815 viene regulado dicha actio ad supplenda legítima, automáticamente los legatarios deberían de ser reducidos. Reducidos que lo establece lo que es el Código Civil, cómo hay que reducirlo. Por dar una puntada, porque volvemos a decir lo mismo, que no podemos ir al caso concreto. En media hora no nos da tiempo a muchas cosas. Exactamente. Es imposible ir al caso concreto y, bueno, son tantos los supuestos que se dan en la notaría y que mis compañeros, los abogados o letrados, lo sufren en sus despachos, que hay que ir muy por encima, ¿vale? Bueno, los últimos que se reducirán, aquellos que haya dicho el testador que se paguen con preferencia, pero esto también sufrirán reducción si siguen perjudicando la legítima. Bien, ya tenemos, bueno, una cosa, herencia yacente, ¿qué quiere decir? ¿Que está acostadita o cómo? Más o menos está acostadita porque está esperando que se la acepte. Vamos a ver, toda herencia es yacente en un momento determinado. Y me explico. El testador fallece. El certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad no se puede obtener antes de plazo de 15 días. Y si ese ese certificado dice que hay testamento, es pedir copia de testamento. Si no hay testamento, hay que ir a la declaración de herederos, que, como ya he dicho, desde el requerimiento hasta su finalización hay 30 días. Bien, herencia yacente es aquella que no ha sido aceptada, ¿vale? Puede estar claramente los herederos designados o no. También se da la yacencia en supuestos, pues vuelvo a remitirme a la desgracia que hemos tenido. Un futbolista se entera que es padre y a las horas está muerto. Esa persona, ese no nacido, ese nasciturus, tiene derecho en la herencia del padre. Entonces, mientras que se vea si tiene lugar el nacimiento o se tiene la certeza de que dicho nacimiento no va a tener lugar, eso es una herencia yacente, no se puede aceptar todavía. Lo cual no quiere decir, cuidado, que no tengamos acreedores, y el primer acreedor es Hacienda. Tenemos el plazo de 6 meses para presentar los impuestos. Evidentemente, si no los podemos presentar, porque no están determinados concretamente, como es el caso del nacituro, como es el caso de un heredero sujeto a condición suspensiva.
la persona podemos pedir prórroga, pero no nos olvidemos que tenemos que presentar el impreso 600 o, en su caso, la solicitud de prórroga antes del plazo de 6 meses. O sea, que antes de los 5 meses, porque a los 6 meses cuando cumple, antes de los 5 meses hay que presentarla, porque si no... Pero eso hay que pagar después los intereses, ¿no? ¿O eso no se paga intereses? No, vamos a ver. Una cosa es que yo pida fraccionamiento en el pago, No, sí, que voy a pagar intereses, y otra cosa es que yo pida, mire usted, ante esta situación, yo no puedo decir quién es heredero y por lo tanto qué cuota correspondería pagar. Entonces, en mi opinión, salvo que la oficina liquidadora que no el hermano mayor diga otra cosa. En mi opinión, salvo la oficina liquidadora diga otra cosa, eso no está sujeto a intereses. Bien, porque la herencia adyacente, una vez que ya se ha repartido, se acabó. También lo que diga el testador, eso, si no va contra la ley, si dice, yo, diciéndolo pronto, ordeno, no me gustaría, sino ordeno, eso hay que cumplirlo. Si no va contra la ley, claro. Claro. Y si me dicen, me gustaría que esto, eso ya... Eso es un modo. Y como tal institución modal, pues también es que hay que ver cómo está redactado el testamento en cada caso concreto, porque ese me gustaría puede ser un modo que también haya que cumplirlo, ¿vale? O un simple deseo del testador que el heredero estará o no, o sea, lo cumplirá o no voluntariamente. Yo, claro, es que empezamos y nos vamos volando. Toda herencia yacente, supongo que tendrá un administrador, ¿no? Claro, debe de tenerla, debe de tenerlo. Vamos a ver, el administrador puede estar designado por el testador. Pensemos en los casos de que el testador, por cualquier causa, no se fía de sus hijos, no se fía de su cónyuge, no se fía de... Es un caso muy concreto y se me va a entender rápido. Por ejemplo, normalmente esos casos se dan en la separación y en los divorciados, separados y divorciados, que lógicamente no quieren que sus bienes sean administrados mientras los hijos sean menores, sean administrados por su cónyuge. Entonces llama a una persona concreta a administrar los bienes. Bien. Si no hubiera designado el testador un administrador, evidentemente la herencia yacente tiene unas responsabilidades, se considera como un patrimonio separado, sin personalidad jurídica, pero separado, en el que ya hemos dicho que hay que pagar los impuestos, o por lo menos presentarlos. Y entonces, claro, surge la duda de, bueno, ¿y quién administra? Bueno, pues los herederos. Si los herederos no administran, automáticamente estos pueden pedir al juez una persona que administre dichos bienes de la herencia yacente. Y si hay un administrador, se supone que el que es responsable de pagar los tributos, siendo el administrador. El que es responsable de hacer todo lo relativo para que la herencia o el patrimonio no sufra perjuicios es el administrador, que ha de administrar con la diligencia de un buen padre de familia. Que puede responder con sus propios bienes. Si se demuestra negligencia o dolo, sí, puede llegar a responder de todos los daños ocasionados con todos sus bienes presentes y futuros. O sea que no es una cosa tan facilita. Que es conveniente que lo pongamos. También hay una cosa que nadie está obligado a permanecer en una herencia. Me explico, es como una comunidad de bienes. No sí, sé si me comprende. Entonces yo me quiero salir. Sí. ¿Y qué tengo yo que hacer para salirme? Si bueno, nadie quiere que me vaya. Pues, los demás dicen, no, tú te quedas aquí, ¿no? Que es que yo me quiero ir. Vamos a ver. Al igual que una cosa es un patrimonio en común, tenemos una cosa común que nadie puede ser, ya lo dije en una ocasión, nadie puede ser obligado a mantenerse en la indivisión, nadie puede ser obligado a vender, ¿vale? Pues entonces ahí tenemos que acudimos al juez y le decimos, señoría, nombre usted un contador partidor dativo.
El contador partidor dativo y el contador partidor testamentario tienen las mismas facultades, salvo que el testador hubiera ampliado las facultades al contador partidor. Pero claro que puedo acudir al juez para decir, mire usted, yo no quiero, nombre usted un contador partidor con la finalidad de que se divida la herencia de una vez. Claro, eso tiene un problema que cuesta mucho dinero, pero yo por lo menos me voy. Que todo tiene su ventaja y tiene su todo tiene sus pros y sus más contras. Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Bien, pues vamos a ver, vamos a empezar. Hay una de las cosas que ha sido esta mañana, precisamente. Si yo hago una división de herencia y tengo una casa arrendada, una finca arrendada, ¿el arrendatario tiene derecho a retracto ante los herederos? No. No, porque la transmisión es a título gratuito. El derecho de tanteo y retracto nace cuando la transmisión es a título oneroso, es decir, una compraventa. Yo he recibido 100, el arrendatario podrá quedarse con la finca pagando esos 100, pero no cuando es un título gratuito. Pues vamos a otra cosa. Yo he heredado una casa y la casa no tiene escritura. ¿Cómo arreglo yo? Porque yo la quiero escriturar a mi nombre en el registro de la propiedad. ¿Eso qué paso hay que seguir? Bueno, lo primero que hay que ver es si efectivamente alguna vez tuvo la casa acceso al registro o no lo tuvo. Porque que no tengamos hoy escritura de esa casa no significa que no la hubiera en algún momento. Con lo cual, solicitar al registro o bien nota simple o bien certificado de dominio, un certificado de dominio en el que nos diga si existe o no inscrita esa finca. Bien, dicho, volvemos a lo mismo, hay que distinguir, ¿existe inscrita? No existe inscrita, ¿vale? Si existe inscrita y yo tengo mi contribución, automáticamente, mirando el caso concreto, cómo he recibido el bien, cómo he dejado de recibir, porque lo he podido recibir por herencia y otorgar una escritura de herencia, etcétera, habrá que hacer, aparte de la escritura, que podrá ser incluso una aportación al matrimonio, se me ocurre, habría que pensarlo bien, pero a lo mejor incluso una aportación al matrimonio, o ver que efectivamente hay una herencia. Entonces, si el tracto ha quedado interrumpido, es decir, el registro quiere que A, B, C, D, E, F vayan inscritos, pero resulta que de A a F se han perdido los títulos, no hay manera de... Entonces existe lo que se llama expediente de reanudación del tracto. Eso si la finca hubiera tenido acceso al registro en alguna ocasión. Si no hubiera tenido acceso al registro en ningún momento, el registro nos dice, no consta escrita, se trata de inmatricular la finca. Para inmatricular la finca, el artículo 205, si no me equivoco, de la ley hipotecaria y el 207, establece que se necesitan 2 títulos traslativos de dominio en el que la diferencia entre una transmisión y la otra, no entre los títulos, no nos confundamos, sino entre una transmisión y otra, sea de 1 año. ¿Vale? Imaginémonos, por ejemplo, ahora mismo así, una compraventa. No es que yo tengo un documento privado de compra y la finca nunca ha sido inscrita. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es elevar a público ese documento privado de compra. Bien, si ese documento privado de compra, ¿quién lo eleva? Ya lo dijimos en una ocasión. Si ha fallecido el comprador, pues tenemos, perfecto, los herederos del comprador serán los que lo eleven. Y evidentemente tendríamos lo que es el contrato privado de compra, más, si queremos, según lo que diga él, pues la herencia anterior. ¿Se agotan ahí las posibilidades? No, no se agotan. ¿Qué pasa? Solamente tengo un título traslativo y no hay manera de que haya otra. Bueno, pues porque no ha habido otra transmisión o no hay manera de formalizarla. Vamos, mejor es que no haya habido otra transmisión. Bueno, tenemos el acta de notoriedad complementaria. Evidentemente, ¿qué pasa? Que va a haber que pagar 2 transmisiones, pero vamos a tener inscrita la finca en el registro de la propiedad. Pero es que esta es preguntita, y además cuando tú la comentas, dices,
Pero hoy en día no existe eso, existe y se da en muchos casos. Sí. Porque el registro no es obligatorio, es voluntario. Totalmente. Pero lo que vale es lo que está en el registro. Efectivamente, es que eso se olvida a mucha gente. Desgraciadamente se olvida a mucha gente. No, yo es que ya el notario es que... No, miren ustedes, la seguridad jurídica la da el registro de la propiedad. Y si no queremos tener un disgusto, bien, porque la persona que me vendió ha sido embargada. Bien, porque transcurridos los años yo quiero acceder al registro y, oh, Dios mío, empezamos a tener problemas. ¿Dónde está la escritura? A mí me han pedido escrituras del año 1938 que dices, pero bueno, Dios mío de mi vida, ¿por qué se pide esto? Entonces, señores, lo barato sale caro, eso siempre. ¿Cuál es mi consejo? Acudan ustedes a la notaría e inscriban en el registro de la propiedad, porque se dan más casos de los que podemos llegar a pensar. Sí, sí, sí. Y al final sale más caro el tener que arreglar el asunto que el haber escrito desde el primer momento. Y sobre todo hay algunos padres que dicen, bueno, ya mi hijo lo arreglará, pues mira, le va a dejar un follón. Un marrón. Eso es, y ya está. Bueno, pues ahora hay aquí otra cosa, no por el pinganillo, sino por los gestos que estoy viendo, que cuidadito que me estoy colando ya en el tiempo, pero bueno, nosotros vamos y poquito a poco, si es que lo que pasa es que cuando usted viene aquí es que nos volvemos locos, porque vamos por un lado, pero después nos vamos a otro. Hay una cosa, una tía abuela, resulta que hace testamento, va a una notaría, hace testamento y ya está, y fallece. Sí. Fallece, aparecen unos sobrinos de otra parte con un testamento hológrafo. Y ese testamento lleva tachones, lleva cosas. ¿Eso cómo se soluciona? Claro, porque una parte dice, no, si había un testamento, eso, pero yo creo que lo que vale lo último que hay es testamento hológrafo, porque tiene una fecha posterior al que había dejado en notaría. Pero esos tachones, ¿se puede llevar con tachones y esas cosas? Sí. En principio deben estar salvados por el propio testador. Es decir, del propio testamento, viendo el texto, se puede ver si se ha tachado posteriormente, con lo cual nos hemos cargado, cuidado, la persona que se cargue un testamento hológrafo, pensemos que tiene una responsabilidad muy seria y que se puede llegar a acreditar quién ha sido el que ha manipulado ese testamento hológrafo, y la indemnización de daños y perjuicios ahí está, ¿vale? Hombre, vamos a ver, una persona cuando redacta un testamento puede ocurrir que se equivoque, y si se equivoca, o bien o bien lo pone entre paréntesis, o bien lo tacha y sigue, y eso, para eso están los peritos calígrafos, es decir, no, esto lo hizo en tiempo y en el momento del testador, pues perfecto, el testamento es válido. Claro, y puede decir, tachón 1, corregido. Tachón, no, si una vez que se salve por el testador, no hay ningún problema. Bien, y porque antiguamente era juzgado, pero hoy ya los notarios tenéis potestad para arreglar los problemas estos. Sí. Lo mismo que los intestatos, antiguamente también era juzgado y ahora ya los notarios... Ahora los notarios son todos. Vais ganando, ya hasta casar y separar y todo, ¿vale? O sea que los notarios vais ganando... Cuidado con las separaciones y con los divorcios, que no en todos los casos, y ahí no en todos los casos podemos separar o divorciar. Eso lo vamos a dejar otro día, porque si no terminamos, hoy no nos va a dar tiempo a terminar esto. Pero lo que sí es bueno que... Yo siempre, cuando hay alguien que me pregunta, Antonio, vete a un profesional, busca a un profesional, que son los que te arreglan los problemas, que todo el mundo sabe mucho, y tú lo estás viendo ahora también con esto de la AFO y todo. Ahí hay un follón formal, pero muchas veces por culpas nuestras, porque no hubiese costado nada ir a un profesional y decirte, estás disquieto, o espérate, o ve al ayuntamiento, o ve a una notaría que pregunte que te piden una nota, o ve al registro. Es que hay muchas formas, lo que pasa es que lo queremos hacer tan rápido. Sí. Y en esta vida y sobre todo lo que estamos en medio del campo, hay que ir despacio. Y yo creo que andando... Pianito. Andando se consigue más que corriendo. Y con eso nos equivocamos muchas veces. Efectivamente. Bueno, aquí se me van a quedar muchas preguntas, pero ya estamos al final. Pero hay una cosa, que me hacían, es que una madre que ha recibido una herencia, y ella antes de casarse la casa era suya. Sí.
Entonces dice, mira, ahora mismo estamos muy bien, ahora mismo estamos tremendamente, pero si el día de mañana a mí me pasa algo, hoy día con el coche que estamos todos ellos, en cualquier momento el accidente, y mi hijo ya con 5 o 6 añitos, y yo puedo nombrar a un arbacea o un cortador perdido que lleve la herencia cuando la potestad la tiene mi marido. Eso que le digo yo a esa madre. Que sí, que sí. Antes me refería un poco y a lo mejor no ha quedado demasiado claro, ¿vale? Vamos a ver. La patria potestad supone el tener la administración de los hijos, pero tanto el artículo 227 del Código Civil como el artículo 164, párrafo segundo, excluye de la administración de los padres aquellos que hayan sido recibidos a título gratuito, ¿vale? Y en el que el disponente haya designado un administrador de esos bienes. Administrador que en la actualidad el Tribunal Supremo lo tiene asumido o aceptado hasta los 23, incluso hay una sentencia de hasta 25 años. ¿Por qué? Hombre, pensemos en una herencia cuantiosa. Un chaval de 18 años al día de hoy tiene la cabeza un poco perdida. Entonces, ¿qué pasa? No está totalmente maduro, el tener dinero en el bolsillo le puede dejar de estudiar. Entonces el Tribunal Supremo con buen criterio estableció pues los 23 años, viendo todas esas circunstancias, viendo que, bueno, 4 años de carrera, 18, 22, que pierda un año, 23, incluso hay una sentencia que admite hasta los 25 años. El Tribunal Supremo lo tiene así establecido, no se considera gravamen legítima, que es importante, y la Audiencia Provincial de Valencia estableció que más que para ser un gravamen tiene que ser cuantificable. ¿Cómo cuantificamos una administración? Es que no hay manera, no hay manera. Entonces, es un modo, como no es un gravamen, se puede establecer en la legítima y naturalmente que esa madre puede decir, pues se lo dejo que mis bienes los administre esta persona en la que tengo plena confianza. Bien es cierto que yo aconsejaría a esa madre que no designara a una sola persona, porque como la persona no tiene la vida comprada, puede ocurrir que cuando ella vaya a fallecer, bien es cierto que se puede cambiar el testamento, resulta que ha fallecido esta persona, o que sea una persona que va en el coche con ella y se matan los dos. Entonces, bueno, pues que designe 2, estableciendo el orden en que administrará la persona. Bien, otra cosa, 2 hermanos, son 3 hermanos, uno es soltero, los padres han fallecido, los abuelos también, y quedan 2. Y ahora, este soltero hace testamento y le deja todos sus bienes a uno de ellos. ¿El otro puede protestar? No. En este caso hay que tener en cuenta que no hay herederos forzosos, no hay descendientes, no hay cónyuge. Entonces, no. Tiene que pasar por la voluntad del testador, que quiso dejárselo a su hermano, tiene libertad de disposición de los bienes porque la ley no le limita en ningún momento. Sí hay que tener en cuenta una cosa, y es que si la persona que heredó de su hermano bienes careciera de descendientes, está obligado a reservar los bienes adquiridos a favor del otro hermano o descendientes del hermano. Eso se llama reserva troncal, es decir, a favor de la rama de donde proceden los bienes. De acuerdo. Pero en principio... ya nos vamos, pues ya nos está diciendo nuestro... El que nos manda aquí. El que nos manda aquí Don nos Antonio dice está diciendo que nos vamos, que ya no hemos comido el tiempo bien. Yo, como siempre, le agradezco el ratito que nos dedica, y se nos quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Ya tendremos más días, Y a vosotros, amigos, os emplazo el próximo día y espero que este ratito os haya servido para algo, y si tenéis un problema porque no lo encontráis después en internet, llamáis aquí a esta casa, que es la casa de todos, y enseguida se os dará el enlace y lo podéis ver en reposición. Hasta el próximo día. Buenas noches. Buenas noches.